Bueno, este es el curso preparatorio para la prueba de gas UCB. Específicamente vamos a resolver el día de hoy el modelo de prueba del año 2010 en el área de química. Entonces la pregunta dice lo siguiente: la respiración produce 4% volumen sobre volumen de dióxido de carbono en el aire. 4% de volumen sobre volumen significa que 4 mililitros de dióxido de carbono producen 100 mililitros, están contenidos en 100 mililitros de aire. Si la densidad del dióxido de carbono a 15 grados es de 1,87 kilogramos sobre metro cúbico y la del aire es 1,202 kilogramos a la misma temperatura, calcule la masa de dióxido de carbono que es liberada al ambiente al inhalar un metro cúbico del aire. Entonces, si en la respiración tenemos que 4 mililitros de dióxido de carbono están contenidos en 100 mililitros de aire, si la pregunta es cuál es la masa de dióxido de carbono que se da al inhalar un metro cúbico de aire, nosotros sabemos que en un metro cúbico significa que es un litro, y un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros de cada dióxido de carbono habrán en un metro cúbico de aire? Entonces, hago una regla de 3, multiplico esto 1000 por 4 entre 100 y eso me va a dar que en un metro cúbico de aire inspirado hay 40 mililitros de dióxido de carbono. Si lo quiero pasar a litros, sería igual a 0,04 litros de dióxido de carbono. Entonces aquí simplemente lo que hay es que usar el factor de conversión para hacer esa transformación, que si es de mililitro a litro, etc. La densidad, como ahora vamos a usar la densidad del dióxido de carbono, me está diciendo que la densidad del dióxido de carbono me está diciendo que en metro cúbico, es decir, o en un litro de dióxido de carbono, hay 1,87 kilogramos. Pero yo sé que lo que tengo en ese metro cúbico de aire inspirado va a ser 0,04 litros de dióxido de carbono, que lo pongo acá. Si yo multiplico 0,04 por 1,87 entre 1, me va a dar aproximadamente 0,075 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, la opción correcta vendría siendo la opción A. Fíjense que automáticamente este dato, que es el del aire, se descarta. El que realmente se está usando son los valores referentes al dióxido de carbono. ¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde a la fórmula química de una sal de sodio? Aquí hay dos no metales, esta no puede ser. Y esta, aquí tenemos un anión, sería el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, esta sería la opción correcta, que pertenece a una sal de sodio. Acá tenemos, este no puede ser porque tiene dos metales, un no metal. Y aquí también varía mucho con el otro. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Silico todas las anteriores. En este caso, la glucosa, como recordamos, la glucosa es una molécula que tiene 6 carbonos y que va a quitar la de 6 carbonos y va a representar un llamado carbohidrato, que son los llamados azúcares. En la pregunta 5 dice: la disolución de dióxido de carbono en agua. Entonces, dióxido de carbono en agua, hay que representar esa ecuación. Va a generar ácido carbónico, que es lo que está acá. Es característica de un proceso, ¿ves? Si unimos dos moléculas simples para formar una compleja, estamos ante un proceso de síntesis. Esto es un tipo de reacción química. Entonces, obviamente la respuesta A. Si fuese al revés esta ecuación, fuese un proceso de descomposición. La pregunta 6 dice: ¿cuál de los siguientes coeficientes son los correctos para indicar el balance de masa de la ecuación química? Aquí tenemos toda la ecuación. Si empezamos a sustituir en que cada letra que está en minúscula tiene un valor al mol que le corresponde, o el coeficiente de decúmetro que le corresponde a cada molécula en esta reacción química, empezamos a sustituir, por ejemplo, la B vale 1, la W en este caso vale 2, X nace de Y. Acá no sale ninguna de las opciones, una X. Entonces fue un error de transcripción en el examen, pero eso fue el error
error fue originalmente en el examen. Aquí debería haber una X, diciendo que X vale 2 para colocarlo en esta ubicación. Luego este Y vale 1 y luego esta Z vale 1 que le colocamos acá. Entonces fíjense, los coeficientes los coloqué de rojo. Si tomamos como correcta la opción B, vamos a ver si el número, o sea, si hay un balance estequiométrico en tanto en los reactantes como en los productos. Aquí tenemos un sodio, 1 por N es un sodio. Fíjense, aquí hay un subíndice, que serían 2 sodios, 2 por 1, 2 sodios. Y aquí 2 sodios simplemente. Aquí nos imaginamos que hay 1 y sería 1 por 2, 2 sodios. Vamos con el carbono, 1 por C. Aquí hay un 1, habría un carbono. Y aquí habría otro carbono. Entonces, aquí habrían 3 oxígenos. Vamos a ver acá. 1 por 1 me da 1 oxígeno y 1 por 2 me da 2 oxígenos. 1 oxígeno más 2 oxígenos me da 3 oxígenos de este lado. Y de este lado recordemos que había 3 oxígenos. Por lo tanto, los oxígenos están igual de un lado como el otro. 2 hidrógenos de este lado. Aquí tenemos 1 por 2, 2. Serían 2 hidrógenos. Aquí tenemos 2 cloros. Y aquí tenemos 2 cloros. Es decir que la ecuación está balanceada. Entonces, por lo tanto, tomamos como correcta la opción B. En la siguiente pregunta dice: es toda sustancia capaz de disociarse en agua, produciendo iones con afinidad por catión, y tiene un pH superior a 7. Entonces, si tiene iones con afinidad de los cationes, quiere decir que son iones negativos, es decir, serían oxidrilos. Los oxidrilos tienen capacidad de unirse con los cationes. Los oxidrilos son característicos en las sustancias básicas, así como también las que tienen un pH superior a 7 se caracterizan por ser alcalinas, es decir, básicas. Por lo tanto, ¿a qué tipo de sustancia se hace referencia? Es a la opción B. En la siguiente pregunta dice: para inflar un globo en la cota 1000 se emplean 20 gramos de aire. ¿Cuántos gramos de aire serán necesarios para inflar al mismo volumen el globo en la igualdad? Supongamos que las temperaturas en ambas localidades son las mismas. Entonces, aquí hay un ejemplo que podemos ver que, por ejemplo, al nivel del mar, en este caso sería en la playa o en Aguatá, se hierve a 100 grados centígrados. Y allí, la característica primordial es que, o sea, lo que hay que saber es si hay mayor presión o menor presión. Entonces, a menor altura, que es en este caso a menor altura, hay mayor presión, y a mayor altura hay menor presión. Entonces, si en la cota 1000, para inflar un globo, vamos a suponer que la cota 1000 está en la montaña, se emplean 20 gramos de aire, aquí tengo menor presión, pero si yo tengo que ejercer mayor presión al nivel del mar, es decir, en la Iguatá, debo requerir más de 20 gramos de aire para poder inflar. Repito, ¿por qué? Porque hay mayor presión atmosférica. Aquí hay mayor presión atmosférica y aquí, como hay más altura, hay menor presión atmosférica. Por lo tanto, al haber mayor presión atmosférica en Iguatá, debo requerir más de 20 gramos para poder inflar ese globo. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. La pregunta 9 dice: ¿qué propiedad de la materia permite que el alcohol sea transportado por la sangre a todo el organismo? Entonces, la opción A, conductividad, no, porque la conductividad se refiere al paso de electrones a través de los metales. En cambio, la B quiere decir que ese alcohol, o sea, la solubilidad, ese alcohol se va a poder disolver en la sangre y sea transportado a todo el organismo. La opción C no puede ser ductibilidad, porque eso es una característica de los metales, y concentración tampoco. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. ¿Qué propiedad intensiva permite separar una mezcla de líquidos? Si tenemos dos líquidos,
yo primero tengo que evaporar uno, aplicar un punto de ebullición para que ya me evapore, y después ese líquido yo lo puedo condensar y separarlo de la mezcla. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos una mezcla de agua con acetona, el acetona ebulli al punto de ebullición del acetona es 52 gramos. Entonces yo cuando llego a 52 gramos es la primera que se va a evaporar. Me va a quedar el agua. Es decir, eso me permitió separar la acetona del líquido. Por lo tanto, la característica me puede separar una mezcla de líquidos del punto de ebullición. Es la opción B. La destilación es un proceso que permite separar igualmente dos líquidos. Es como les estoy diciendo, que hay una mezcla de líquidos. Por ejemplo, el agua y la acetona, ¿quién se va a evaporar primero a 54 grados? La acetona. Entonces la acetona, del vapor de acetona tiene que pasar por un proceso de refrigeración para volverse líquido otra vez. Y por supuesto el agua va a quedar al otro lado de la acetona. Entonces acá la destilación es un proceso que me permite separar opción A, un compuesto, una mezcla, un elemento y una molécula. Entonces obviamente va a ser una mezcla. El anhídrido es el resultante de una reacción de, recordando eso, el anhídrido es la unión de un no metal con un oxígeno. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el no metal sería el carbono y el oxígeno aquí está. Si yo uno un carbono con un oxígeno me va a dar anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción A. La siguiente pregunta dice, ¿cuál debe ser la relación entre las concentraciones de un ácido y una base para que 60 mililitros de estas sean neutralizadas por 60 mililitros de la solución A? Si la estequiometría de la reacción establece que, entonces aquí tenemos la reacción que se ve un poquito mejor, hay 2 moles de ácido que reaccionan con un mol de la base para formar un mol de sal y un mol de agua. Y aquí están las proporciones. ¿Cuál debe ser la relación entre las concentraciones de un ácido y una base? Y me están diciendo que se están usando 60 mililitros de base y 60 mililitros de ácido. O sea que las cantidades son iguales. Lo que va a cambiar son las proporciones. Aquí vemos en este caso como la cantidad de mililitros es igual, no va a variar nada. Lo único que varía es la proporción, que por cada 2 moles de ácido va a reaccionar con un mol de base. Es decir, el doble del ácido con respecto a la base. Entonces, tenemos la opción A, dice 3 a 6, es decir, el doble de 1. La opción B, 1 es a 5. Opción C, 2 a 4. Y opción D, 1 es a 2. Entonces, fíjense que la opción A está en proporciones dobles, la opción B está en proporciones dobles y la opción D está en proporciones dobles. Como todas están en proporciones dobles, la única que varía es la opción B. Por lo tanto, por descarte, tomamos como correcta esa opción. Esa es una pregunta que se puede responder con más de lógica, viendo las opciones. En la reacción de neutralización de una base B, representada por la reacción que aquí tienen 2 moles de A más 3 moles de base, de una forma C más B. ¿Cuál debe ser la concentración molar del ácido si se consumen 3 moles de B por cada 50 mililitros de A? Entonces, si yo tengo 3 moles de B, se me van a consumir 50 mililitros de A. Y me está diciendo que la molaridad, ¿cuál es? ¿Cuál es la molaridad? Bueno, la molaridad en este caso voy a tomar la molaridad del ácido. En este caso, la molaridad del ácido, la relación de la molaridad es mol entre litro. ¿Cuántos moles de ácido tengo? Tengo 2 moles de ácido. ¿Por qué no tengo 3 moles de ácido? Porque recuerden que estos 3 moles se están refiriendo es a los moles de B. Por lo tanto no lo voy a colocar en la ecuación. Son 2 moles de ácido.
¿Y cuántos litros hay de B? 50 mililitros. Perdón, ¿cuántos litros hay de A? 50 mililitros. Si yo paso 50 mililitros al litro sería 0.5 litros. Entonces 2 moles de A entre 0.5 litros de A me va a dar 40 molar de A, del ácido. Por lo tanto la respuesta correcta es la opción B. La pregunta número 15 dice: una solución acuosa de cloruro de sodio hierve a presión atmosférica a una temperatura de... Entonces aquí no tiene que ver nada si hay mayor presión o menor presión. Entonces el cloruro de sodio es una sustancia que va a aumentar el punto de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar la temperatura en el cual se va a hervir el agua. Es decir, si nosotros tenemos una olla y colocamos sal, tenemos que aumentar más la temperatura para que esa agua pueda hervir. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C, va a ser superior a 100 grados Celsius. En una reacción endotérmica, un aumento de la temperatura favorecerá la reacción par. Entonces recordemos las reglas, que las reacciones endotérmicas se van a dirigir hacia los reactantes y las reacciones exotérmicas hacia los productos, en donde ocurre la liberación de energía. Por lo tanto, como una reacción endotérmica se está guardando calor, se va a dirigir a los reactantes y por eso tomamos como correcta la opción B. 17. En una reacción, el equilibrio que utiliza un catalizador para aumentar la velocidad de reacción, la presencia de catalizador tiene un efecto en el equilibrio químico que favorece a la formación de... ¿Qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico habla de que la concentración de los reactantes va a ser igual o va a estar en equilibrio con la concentración de los productos, y que las reacciones directas, es decir, de reactivos a productos, va a ser igual a las reacciones inversas de productos a reaccionados. Por lo tanto, al colocar un catalizador va a afectar a que la reacción sea más rápida, pero el catalizador no va a afectar que exista ese equilibrio. Es decir, que hay un equilibrio entre la cantidad de concentración de los reactantes y de los productos. Por lo tanto, no tiene efecto en el equilibrio químico. La 18. El potencial de hidrógeno o la concentración de iones o cationes de hidrógeno se conoce, ¿qué? Entonces, un frasco, un poco de hidrógeno, una concentración de hidrógeno o cationes positivos de hidrógeno, me va a hablar del pH. La pregunta 19. ¿Cuál es el número máximo de electrones de un átomo que pueden ubicarse en los orbitales D? Entonces, sabemos que en el orbital C caben 2 electrones, en el P 6 electrones y en el D caben 10 electrones. Es decir, va aumentando de 4 en 4. Por lo tanto, la opción correcta en el orbital D es de 10 electrones. Es la opción B. El aporte fundamental del modelo atómico de Rutherford es que, en este caso, los átomos de un elemento químico son iguales. B. El átomo está constituido por un núcleo donde se encuentran las cargas positivas y una corteza donde se encuentran las cargas negativas. Entonces aquí en este caso la opción correcta sería la opción B. ¿Que el átomo es indivisible? No. ¿Los átomos se unen entre sí en proporciones infinitas? No. Eso ya de proporciones infinitas habla de la ley de Lavoisier, es otro tipo de regla. La propiedad de conductividad térmica, brillo, ductibilidad y maleabilidad son características, ¿ves? Entonces los elementos de la naturaleza que tienen brillo, que son maleables y que son dúctiles, se caracterizan por los enlaces que tienen de los metales, los enlaces metálicos. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 22 dice: en una reacción química en equilibrio, la reacción entre la velocidad de reacción de formación de los reactantes y productos es... Entonces repito, en una reacción química en equilibrio, la reacción va a ser directa, o sea, de reactantes a productos, y de productos a reactantes es igual, ¿ok? Entonces es igual a 1, porque está en equilibrio.
La pregunta 23 dice, en la reacción de formación del pentóxido de nitrógeno, según la ecuación, si tenemos 2 moles de nitrógeno molecular más 5 moles de oxígeno molecular, me van a producir 2 moles de pentóxido de dinitrógeno. Entonces, esto es una reacción con referente al tema de óxido reducido. Entonces, fíjense aquí, el nitrógeno en este caso está solo, por lo tanto tiene un estado de oxidación de 0. Y en este caso, recuerden que las valencias de nitrógeno es 3 y 5. En este caso, utilizó el estado de oxidación 5, porque 2 por 5 me da 10. Y en este caso, aquí hay 2. El oxígeno que está de oxidación tiene, ¿cuál es la valencia del oxígeno? Menos 2. Menos 2 por menos 5 me da menos 10. Entonces, 10 por menos 10 es igual a 0. Eso sirve para sacar el estado de oxidación final de una molécula. Entonces, el nitrógeno, ¿qué valencia usó? ¿La 3 o la 5? Bueno, ya sabemos que utilizó la 5. De 5 por 2 me da 10. Y 2, que es menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por 5 me da menos 10. Eso da 0. Lo repetí nuevamente por si acaso. Entonces, al utilizar el nitrógeno, una valencia 5, pasó de 0 a 5. ¿Ok? ¿Qué pasó con el oxígeno? El oxígeno acá está solo, por lo tanto tiene un estado de oxidación 0 y pasó, como ya habíamos dicho, utilizó ¿qué valencia? La valencia menos 2, que ya lo habíamos hablado con anterioridad. Entonces, fíjense, el oxígeno se volvió más negativo, es decir, al ser más negativo ganó más electrones, por lo tanto se reduce. Y el nitrógeno, por lo contrario, al positivizarse más, lo que va a perder electrones, y al perder electrones se está oxidando. Entonces, al llegar a esa conclusión, vamos a ver las opciones. ¿El nitrógeno se oxida? Sí. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. ¿Cuáles son los coeficientes correctos para balancear la siguiente reacción química expresada en forma iónica? Entonces, acá la coloqué un poco mejor para que se vea. Y en este caso, en la pregunta 24, tomamos como correcta la opción B. Y se sustituyeron cada uno de los valores. Donde iba la U, iba el 1, donde iba la B, y así sucesivamente. Cada una de estas letras minúsculas tiene un valor numérico, que está colocado con las letras rojas. Ahora, si la parte de los iones, por lo menos esto es un zinc positivo. Esto es un zinc acá que tiene 2 cargas. El NH4 está positivo. Y así sucesivamente. Entonces, el nitrógeno aquí tiene con carga negativa, menos 3. Entonces, al sacar los estados de oxidación de esta molécula, por lo menos aquí hay un zinc. Si voy para acá, aquí hay un zinc, es decir, que esté balanceado el zinc. Vamos con el nitrógeno. Aquí tenemos un nitrógeno al lado de los reactantes y tenemos un nitrógeno al lado de los productos. Aquí tenemos, en este caso, tenemos 3 de oxígeno, y del otro lado de la ecuación tenemos igualmente 3 moléculas de oxígeno. 3 por este me da 3 veces el oxígeno. Entonces, por lo tanto, está igual. En este caso, el estado de oxidación del oxígeno es 2. 3 por 2 da 6, y aquí 3 por 2 igualmente me da 6. Está balanceado. Los protones, el hidrógeno, tiene 10. En este caso, en el lado de los reactantes. En el lado de los productos tiene 4. Y en este caso acá, como tiene 2, 3 por 2 me da 6. Entonces, 6 más 4 que teníamos acá me da 10. Entonces tenemos 10 hidrógenos en los productos y 10 hidrógenos en los reactantes. Quiere decir que esta ecuación está balanzada por forma iónica al sustituir los coeficientes de la opción B. Identifique la especie que actúa como agente oxidante en la siguiente reacción. En este caso tenemos que el cloro tiene al estar solo, tiene un estado de oxidación de 0. Y no vamos a estudiar con este cloro porque la molécula es un poco más engorrosa, vamos a estudiar con este cloro que es más fácil. Si yo sé que la valencia de potasio es más 1, porque es un metal, y el cloro, la menor valencia son menos 1,
más 1 y menos 1 se anulan. Por lo tanto, el estado de oxidación del cloro va a ser menos 1 en el caso de los productos. Si yo paso de 0 a menos 1, quiere decir que me estoy volviendo más negativo. Quiere decir que estoy ganando electrones. Por lo tanto, el cloro se reduce. Si el cloro se reduce, va a ser en este caso a ejecutar lo contrario, que va a ser el agente oxidante. Recuerde que el que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor. Entonces, por razonamiento, si el cloro es el agente oxidante, el KOH va a ser el agente reductor. Por lo tanto, agente oxidante, este va a ser el agente reductor. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿quién actúa como agente oxidante? Es lo que dice ahí. Especifique la especie que actúe como agente oxidante. Bueno, el agente oxidante va a ser el cloro molecular o el cloro gaseoso. La pregunta 26 dice, ¿en cuál de los siguientes tipos de compuestos el hidrógeno tiene un número de oxidación menor a 0? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un estado de oxidación menor a 0? Puede ser menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces, en el caso de los hidrácidos no. La mayoría de las veces el hidrógeno tiene carga positiva y la valencia del hidrógeno es más 1. En el caso de los hidróxidos también va a ser más 1 y en el caso de los halógenos también más 1. Pero en el caso de la excepción va a ser los hidruros, ya que, por ejemplo, el hidruro de sodio, en este caso, el sodio, como es un metal, va a tener la carga positiva. Pero para que llegue a un estado de oxidación 0 o neutro, requiere que el hidrógeno tenga carga negativa y que se transforme como un anión. Entonces la carga que vamos a utilizar aquí va a ser menos 1 para que tenga un estado de oxidación 0 cuando sea 0 cuando se unen entre sí. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción B. ¿Cuál de las siguientes series contiene solo agentes oxidantes? Pues claro, aquí vemos que no hay una reacción química que me guíe para yo decir cuál es el agente oxidante o el reductor. Pero fíjense, por ejemplo, acá en la opción B vemos que es un solo elemento. Entonces, con un solo elemento yo no puedo decir si se va a oxidar o se va a reducir. En la opción B, igualmente, tenemos un solo elemento, no me dice si se va a oxidar o se va a reducir. Y en la opción D tenemos un solo elemento que no me dice si se va a oxidar o se va a reducir. En cambio, en la opción A, fíjense que tiene 3 compuestos diferentes, en los cuales yo puedo jugar y que tienen diferentes valencias. Por lo menos el cromo tiene varias valencias, el magnesio tiene varias valencias y el nitrógeno tiene varias valencias, por ejemplo 3 y 5, que puede pasar de 5 a 3 o de 3 a 5, es decir, que puede cambiar sus estados de oxidación. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. En la pregunta 28, en la siguiente pila galvánica ocurre una reacción reversible. ¿Qué efecto tendrá sobre el flujo de electrones tendrá al introducir una fuente de poder en la conexión entre los electrodos del zinc y el cobre? Entonces vamos a amplificar la imagen. Vamos a ver muy bien. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Ajá, en esta pila galvánica, del lado del zinc ocurre la oxidación y del lado del cobre ocurre la reducción. Y en este caso sabemos que tiene un puente salino que le va a permitir transferir los electrones desde un lado de la celda al otro lado de la celda. ¿Okay? Es decir, desde el ánodo hasta el cátodo. Ahora, ¿qué pasa si yo incorporo una fuente de poder? Bueno, aparte de los electrones que están pasando de un lado al otro, aplicando el proceso de reducción, si yo incorporo una fuente externa, el flujo de electrones se va a duplicar. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. El cambio de estado de sólido a gaseoso se conoce como, por ejemplo, cuando el hielo, en este caso es sólido, pasa a gas. Este proceso se llama sublimación. La pregunta 30. Este tipo de pregunta casi no la repiten en los exámenes. Que además bien eso fue una excepción en ese momento que colocaran este tipo de pregunta, pero igual se
Se los vamos a explicar. ¿Cuánto tiempo se requiere para que comience a evaporar un litro de agua que se encuentra originalmente a 90 grados centígrados en una hornilla que suministra 10 kilocal sobre minuto? Entonces, vamos a recordar que la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. Ahí tenemos que la masa son 1000 kilogramos, el calor específico en este caso sería un cal sobre gramo, es una constante. La densidad en el ejercicio me está diciendo que son de densidad del agua es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Si yo puedo pasar estos 1000 kilogramos, los puedo pasar a gramos. Entonces serían 10 a la 6 gramos en un metro cúbico o 10 a la 6 gramos en un líquido. Y que Q, que es la capacidad calorífica, es igual a un cal sobre un gramo. Ahora, si yo estoy trabajando con 1000 kilogramos o 10 a la 6 gramos, estaríamos trabajando con 10 a la 6 calorías, para que sean equivalentes. Si trabajo con 10 a la 6 gramos, serían 10 a la 6 calorías. Entonces sabemos que la hornilla suministra 10 kilocal en un minuto. Si tenemos que son 1000 kilocalorías, es decir, es lo mismo que 10 a la 6 cal, ¿cuántos minutos utilizaríamos? Entonces sería 1000 por 1 entre 10. Entonces el tiempo que trabajaría esa hornilla para hacer todo ese proceso es de 100 minutos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. Entonces, bueno, ya hemos culminado la parte de química. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo en la parte inferior de YouTube o en el grupo de Facebook o en el mismo blog.